Bueno, volvemos a la temporada de vídeos en pueblos abandonados. Empezamos el verano. Hemos creado otro tipo de contenido desde el año pasado hasta ahora y vamos a enseñar un poco este pueblo que se llama Tiermas, justo aquí donde el pantano de Yesa, en el Prepirineo, entre Navarra y Aragón. Vamos a hacer un poco de ruta. Yo pensaba que esto estaba abajo de lo que es el pantano, pero es en la parte de arriba. No sé por qué tenía esa idea. Esto parece la antigua iglesia. Está bien escachado, ¿eh? Todas partes estas. Continuamos, a ver. Pues mira, esa fachada sí que está entera. A ver si ya podéis ver bien. Ahora vamos hacia ahí. Uf, nos acercamos un poco a la sombra. Se agradece, ¿eh? La fachada está, o sea, bastante bien para lo que es el pueblo. O sea, no está nada mal. Pero por dentro vamos. Está bien, bien derrumbado. Desde ahí hemos venido. La verdad es que este pueblo tiene unas vistas bastante hermosas. Vamos a ver si podemos llegar a un balcón o algo por aquí. No sé si el camino este que está donde la iglesia llevará a la puerta o algo. Vamos a intentar acceder por allí, que parece que se puede. O sea, justo allí a la izquierda. Y a ver. Pues como en casi todos pueblos abandonados, lo que más perdura siempre es la iglesia. Mirad qué arco más bonito tiene. El dibujo y todo que han hecho ahí. Aquí se está bien, se oyen bien los insectos que hay por aquí. Espero que no salga ninguna serpiente. Ni nada. Mirad este arco también, qué chulo. Con una pequeña galería ahí. A ver, vamos a acceder por aquí. Mirad qué bonito. Me da un poco de cosa el estado en el que está esto. Porque me ha quedado una teja o algo. Pero es una pasada, mirad, parece el escenario de un videojuego. Mirad qué maravilla. Mirad qué pasada. Madre mía. Es que parece, no sé, un Call of Duty o algo así. Allá arriba hay escrituras. Qué pasada. Y aquí solo hierba y hierba. Seguimos la marcha. Bueno, pues salimos de la iglesia y bueno, pues venimos a la plaza principal del pueblo. Eso sería el ayuntamiento a lo mejor. Y aquí hay alguna tienda o algo de la época. Y parece que han hecho brasas. Hace un calor, pero bueno. Mirad, la torre está intacta. Qué maravilla. Y ahí al fondo más montaña. Cerca del Valdehecho, Valdansó, y allí abajo venimos del Valdonsella. Que te metes al pueblo de Sigüenza de Navarra y ya vienes aquí. Este pueblo es un caso más como el de Jánovas, que tuvieron que irse de aquí forzosamente por el tema del pantano y allí también querían abrir camino, que luego total al final no llegó a nada. Tuvieron que dejar este sitio tan bonito por el capricho de unos. Pero bueno, esto pertenecía también a la ruta del Camino de Santiago. O sea, es que vosotros mirad, imagínate vivir aquí y que vinieran los peregrinos, ¿no? Pues de la parte central del Pirineo, dirección hacia Galicia. Sería bien bonita la ruta, incluyendo esto. Pero bueno, una pena. Voy a seguir por aquí grabando un poco, que no sé si se puede acceder ya más o no, porque es que lo veo esto, no sé si podéis ver allí una casa y hay otra, está comido por la vegetación, casi todo el pueblo. Esto caído. Y estas casas que parecen los pajares de antes. Me parece que hay un poco de camino aquí. Sí, mirad. Parece ser que aquí se llega a otro camino. Que nos han de ir así, mirad, por más casas por allí. Y aquí otra especie de plaza antigua del pueblo. Qué vistas tiene, ¿eh? Mirad ahí al fondo. A ver si enfoca bien. Y bueno, esto es todo. Seguimos un poco la ruta y grabo en los siguientes pueblos. Mirad qué bonito paisaje. ¿En qué altura estamos? Por allí Navarra. Todo esto es la frontera del Prepirineo. Hacia allá al fondo Jaca. Y allí el Valdehecho de Anso. Vaya montañas tenemos aquí. Y aquí el pueblo.
polvo, niebla, viento y sol.